un podcast que amplifica las voces de mujeres que codifican el futuro, investigadoras, desarrolladoras y pensadoras que están redefiniendo los algoritmos, la educación y el futuro digital. Algoritmo femenino. Bienvenidas y bienvenidos a Algoritmo Femenino, voces que codifican el futuro. Hoy vamos a hablar de algo esencial. Si queremos construir inteligencia artificial, primero tenemos que entender cómo pensamos los seres humanos. Para hablar de este tema, nos acompaña en sala la doctora Paola Hernández Chávez. Ella es profesora, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Paola principalmente trabaja en el campo de la filosofía de la ciencia y las ciencias cognitivas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que estudia preguntas como ¿qué es conocer? ¿Qué es pensar? ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Y qué significa realmente hablar de inteligencia? Pero, adicionalmente, es de mi agrado compartir con ustedes que la doctora Paola Hernández forma parte del grupo proponente de la nueva licenciatura en Inteligencia Artificial que ofrecerá nuestra casa de estudios, y ella junto con su equipo de trabajo diseñaron la línea ético-humanista de esta nueva licenciatura. Pues Paola, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme, por considerarme para estar en este interesante programa. Muy bien, Paola. Oye, Paola, fíjate que cuando escuchamos por primera vez, no por primera vez, cuando escuchamos el término inteligencia artificial en alguna conversación, en algún evento, la mayoría de las veces lo primero que hacemos es asociarla con herramientas tipo ChatGPT, Copilot, o con robots, o alguna película, ¿no? Pero tú te dedicas a estudiar cómo funciona la mente humana. Entonces, desde tu perspectiva, ¿por qué para hablar de inteligencia artificial primero deberíamos de entender cómo es que pensamos? Bueno, creo que esa es una de las preguntas más interesantes que si nosotros le preguntáramos a ChatGPT o cualquier otro generador de información, no podría respondernos porque cuando uno consulta alguna información en alguno de estos generadores, lo primero que van a hacer es consultar la Wikipedia, lo que haríamos casi cualquiera de nosotros, las diversas fuentes. La diferencia es que lo hacen de manera muy, muy rápida y muy concisa. Esa es la diferencia, a un paso que nosotros no podríamos. Pero bueno, contestando a la pregunta en concreto, pues una de las cuestiones más fascinantes, y digo fascinantes porque son misterios sin resolver del conocimiento actual que tenemos los humanos, es que si tú hablas de inteligencia artificial, lo primero que hay que tener en claro, si uno estudia como toda esta historia acerca del pensamiento de los medidores de inteligencia y de cómo conocemos, vas a ver que no es inteligente y tampoco es artificial. No es inteligente porque lo que hace es generar, son procesadores lingüísticos de reportes de información. Entonces, en ese sentido, no lo hacen solos, no es que estén generar información en el sentido de escribiendo artículos con base en lo que hay, sino consultar lo que ya está. Entonces, si tú quisieras que te hiciera una tesis, por ejemplo, de una pregunta fundamental, yo les digo como planteamientos, como dudas existenciales de que si tú estuvieras muriendo, ¿qué le preguntarías a Dios en el túnel? Suponiendo que esto es una creencia que todos tenemos, pues le dirías, ¿quién firmó los tratados agrarios? ¿Qué es la conciencia? ¿Realmente cuál es la persona más inteligente? ¿Qué tipos de vida hay hoy en día en otros sistemas solares que nosotros podamos entender? Y no te lo va a poder responder. Entonces, en ese sentido, lo que te va a decir es, mira, hasta aquí llegamos, lo que se sabe hasta ahorita es esto, y por lo tanto te vas a dar cuenta de que no es que te esté dando información nuevamente procesada, sino lo que ya se sabe, lo que te diría un experto en física, en cosmología, sobre qué es lo que se tiene respecto
al conocimiento de hasta dónde llegamos los humanos. Entonces, pues esa sería como la manera en la que yo lo podría decir. Como sabemos y como saben muchos de los especialistas, mucho mejor que yo, pues tenemos IA generativa, que es a lo que nos referimos y en lo que pensamos cuando decimos uso de inteligencia artificial, y otra es la inteligencia artificial autónoma, que sí está preocupada más por cómo hacer que un robot se mueva de manera natural, que replique sus propios los movimientos a imagen y semejanza humanos, pero que tenga control y autonomía más allá de la que le inserte un humano en su base de datos, y que sea el conjunto de capacidades que puede desarrollar. Entonces hay esta diferencia muy, muy, muy importante. Y entonces cuando pensemos en inteligencia artificial hay que tener en cuenta que es muy rápida, que trabaja con bases de datos preexistentes, que es enormemente sofisticada, a una velocidad de procesamiento que los humanos no vamos a poder alcanzar, pero dos conceptos clave: emula, no genera, y este problema de la autogestión. Solamente puede gestionar las nuevas fuentes de información, pero no va a ir más allá de eso. Entonces, bueno, esa es una acotación muy importante. Y en ese sentido, pues, está constreñido por el cómo pensamos los humanos. Los sesgos los replica, los dogmas mínimos que tenemos, esto de que es, pues, eurocéntrico, blanco, etcétera. Entonces, bueno. Bueno, ahorita vamos a abordar este tema de justo del sesgo, pero quisiera retomar esto que nos dices, ¿no? O sea, que procesan información de manera mucho más rápida que nosotros, que emulan. Eso me lleva entonces a preguntarte lo siguiente. Entonces, ¿podríamos decir que entonces las máquinas no entienden, sino que más bien lo que hacen es procesar información? Pues O sea, ¿entienden o procesan información las máquinas? No, pues, entendimiento. Hace 2 semanas salió un artículo que dice que las máquinas, como algunos procesadores, ya están empezando a tener como, miren, se podría decir que es como sensación de que están logrando una meta, ¿sí? O que tienen al menos unos primeros indicios de sentido común, pero no se puede decir que conocen o que saben, ¿no? Porque si uno se pone a ver la historia de cómo se toda la antigüedad que hicieron, incluso desde los griegos, Herón de Alejandría se refería, y siempre han tenido esta ambición, ya no se diga Giordano Bruno, ¿no? Pero Descartes, Leibniz, muchos de los grandes teóricos, incluso Babbage, ¿qué querían hacer? Decían tal cual que las máquinas piensen como los humanos. Turing fue muy fascinante. Cuando dicen que la inteligencia artificial no es nada nuevo, pues es 100% cierto, porque ese estandarte que escribió Turing respecto en la máquina de Turing dame un conjunto de pasos, un conjunto de insumos que tú le puedas insertar a las máquinas y que esas máquinas actúen como si pensaran. Esa sigue siendo la misma lógica de hacer nosotros pensar no solo a las computadoras, sino ahora de alimentar a la inteligencia artificial. En un sentido más estricto, pues no podríamos decir el día que las máquinas generen su propia base de datos y te den las explicaciones cosmológicas por ellos mismos sin ningún insumo humano, podríamos decir que ya están generando información, pero todavía no llegamos ahí, no es que no vamos a llegar, solo en este momento no estamos ahí. En eso. Muy bien, y entonces cuando decimos que una máquina aprende, no sé, ¿es correcto el sentido que le estamos dando a la palabra o es más bien exclusivo de los seres humanos? Bueno, pues habría que circunscribir qué aspecto del aprendizaje, porque el aprendizaje netamente consiste en almacenar datos, que tú tengas una amplia base de datos, que proceses las correlaciones que hay entre ellos y a la vez que tú puedas recapitular esa información, ¿no? Que tú puedas traer hacia el presente esa información. Entonces, no solo almacenarla. Entonces, en ese sentido, sí se puede decir que las máquinas aprenden. Hasta hace 10 años, nosotros podríamos decir no porque no te corrige los errores, pero todo el sistema de información en red, son muy interesantes las teorías acerca del procesamiento, o sea que todas las teorías acerca de cómo tú vas a programar una máquina se
se cimentan en las grandes teorías acerca de cómo pensamos los humanos. Por mucho tiempo, en los 60 estuvo el debate acerca de las redes conexionistas y por otras las de la especialización de las funciones. Entonces, una vez, después de los 90, que estaban completamente separadas y que seguía habiendo esta competencia, las conjuntaron como al principio de este milenio, y entonces sí lograron, mediante las redes conexionistas y los refuerzos del aprendizaje, toda esa cimentación que sí aprendieran las máquinas. Ahora nosotros vemos que le ponemos una vez el nombre de un autor al Word, 2, 3, y a la quinta vez ya lo aprendí. Entonces, en ese sentido, pues sí aprenden los sistemas de procesamiento de información, pues sí aprenden, porque ya no te marcan como un error si ya vieron que tú estás habituando a tu procesamiento al repetir eso. O sea que entonces cuando tú utilizas, como dices, cualquier modelo de lenguaje de los que existen, obviamente se entrenan, ¿no? Se entrenan. Eso en cierta forma podríamos decir que pues sí, ya es un aprendizaje, ¿no? Como tal. Pero bueno, de ahí me voy a acordar para pasar al siguiente bloque que tiene que ver con esto que tú decías del sesgo. Entonces, el cómo tú entrenas estos modelos, ¿no? Finalmente te llevan a pensar si estamos transfiriendo esos errores y esos sesgos que como seres humanos tenemos, si se los estamos transfiriendo literalmente a la tecnología y cuáles son los riesgos de hacerlo así. O sea, ¿tú cuáles crees que sean esos riesgos que tiene el que finalmente transferimos los errores y los sesgos pues a las máquinas? Sí, yo creo que en esta etapa no hay otra manera de hacerlo. Si tú le pones al sistema, lo programas para que, pues ya cada vez tenemos un inventario más grande de sesgos, ¿no? De probabilidad de confirmación, de negación en fin, todas las reglas lógicas, toda la lógica te va a poder dar un sesgo distinto, digamos, te va a poder explicar. Y a la vez, tú le podrías programar que vaya eliminando, más bien identificando esos sesgos. Es que no puede haber información sin sesgos, porque como todos los humanos estamos formados en una cultura, en un tiempo determinado, digamos, nosotros aprendemos. Hay un filósofo muy famoso llamado Kant que decía, nosotros solo vemos de las cosas lo que nosotros ponemos en ellas. Es decir, que tenemos unas gafas conceptuales. Y si no fuera por esas gafas conceptuales, no podríamos ver nada. Entonces, a nosotros nos dan un insumo. Nosotros adquirimos información acerca del mundo y esa va a tener un sesgo. Uno tan simple como nosotros vemos que sale el sol todos los días y de ahí inferimos mediante una inducción muy grande, una repetición de casos, una base de confirmación muy amplia, inferimos que va a seguir saliendo el sol. Entonces, nosotros no podríamos aprender ni siquiera esas regularidades básicas que después nosotros vamos a utilizar para correlacionar muchos fenómenos. Si nosotros dijéramos, no puedo hacer esa generalización porque entonces estoy haciendo una confirmación de la inducción que no es válida, porque nunca se ha confirmado que la inducción es válida, no podríamos conocer, no podríamos establecer generalidades. Entonces, es la manera en que nosotros tenemos para estructurar información es esa, con base en ciertos sesgos, con base en información que todavía no está corroborada, pero a la vez, si nosotros nos pusiéramos en una postura de confirmar cada uno de los hechos que nosotros vamos a necesitar para realizar una teoría, una generalización, pues no nos moveríamos de ahí. Entonces, claro que la generación del conocimiento siempre implica eso, no hay conocimiento puro. Simplemente nuestra cognición humana no está hecha para conocer o para estructurar solamente lo cierto. Ni siquiera tenemos teorías actuales sobre la verdad, porque sabemos que es circunstancial, que es temporal, que depende de ese contexto. Si no, no pasarían cosas como vi 500 años pensando que la Tierra era la que giraba, la que estaba en el centro y el Sol era el que giraba alrededor. O sea, todo el conocimiento tiene sesgos, se construye con sesgos, pero la intención, una buena estrategia sería eliminar los más posibles, y eso pasa por identificarlos y tener cuidado, decir,
nosotros tenemos este sesgo en la información, estamos asumiendo que este dato es válido o que esta regla se va a seguir repitiendo en este contexto. Pero con identificarlos se mejora bastante porque sabes cuáles en una teoría, en un conjunto de información, sabes cuáles son esos eslabones que se pueden romper. Bueno, esto que tú dices me hace pensar, creo que el término correcto es supervisión humana, hablando de los códigos de ética y uso responsable de la IA, en varias declaraciones que existen nacionales o mundiales, hablan de la supervisión humana para referirse a que está bien si tú utilizas la IA generativa, para hacer cosas, ¿no? Pero que al final, para la toma de decisión, siempre tiene que ser una persona la que diga sí o no. Con todo el sesgo y el error que pueda llevar por naturaleza, siempre tiene que haber esa supervisión humana, ¿no? De cómo se están haciendo las cosas, porque la tecnología por sí misma no necesariamente, no lo sé, y esa era la pregunta, si una máquina puede ser más objetiva que nosotros. Esto también me hace pensar, escuchar una conversación con un colega de ingeniería en un evento de medicina, que los médicos, bueno, es experto en inteligencia artificial, y los médicos le decían, bueno, ¿en cuánto tiempo crees que la respuesta que nos dé la inteligencia artificial sea tan objetiva como la de un médico? Dice, bueno, pues yo calculo que en unos 3 años, o sea, no puedo decir que lo va a reemplazar, pero que seguramente en 3, 4 años las respuestas que les dé la IA tendrán menos errores y serán mucho más cercanas a cómo lo haría un médico, pues en la realidad. No sé cómo ves. No, pues bueno, eso remite muchas tareas del conocimiento que te vuelan la cabeza. Por ejemplo, en economía, pues la economía ha sido un semillero de premios Nobel, ¿no? Uh-huh. Y desde la tradición de heurística y sesgo de Kahneman, Tversky, muchos otros autores, muchos premios Nobel se han ganado precisamente por estudiar los sesgos y la toma de decisiones. Uh-huh. Ellos, desde antes que se popularizara la IA como la que tenemos ahorita, Kahneman y Tversky establecían que es más, nosotros cometemos menos errores si subrogamos las decisiones a los expertos, o sea, sin que uno se ponga creativo, como dicen. Entonces, establecieron muy bien que el criterio es más fácil regresar a la opinión y al veredicto de un experto que uno tratar de tomar las decisiones cada una de las veces. Entonces, ese tipo de información, yo creo que desde hace como unos 40 años han demostrado la tradición de heurística y sesgo que no, que de hecho sí, si tú tienes una base de datos suficientemente amplia, por ejemplo, la medicina de sistemas, hace como 10 años o un poco más que establecieron que el compartir toda esta información de los pacientes, en Dinamarca creo que tienen toda la información genética, o sea, todo el perfil genético de todos los ciudadanos. En Alemania también, y como son sociedades que tienen los datos públicos, les permitieron establecer con la medicina de sistema hace más de 10 años que era mucho más preciso un sistema en el que te reportara cuáles eran las tendencias, no solo con base en la información genética, sino una cosa muy innovadora que hicieron fue ponerle los hábitos alimenticios, frecuencias cardíacas, todos los datos, digamos, idiosincráticos de los pacientes, y con eso se hicieron muy buenas predicciones. Entonces, que ahora la inteligencia artificial te pueda dar, por ejemplo, ChatGPT, que se usa para, pues ahora cualquier persona, ¿no? Le subes los análisis y te da los resultados. La verdad es que como plagia todos los recursos como de los mejores médicos y de lo mejor que se tiene hasta el momento, la verdad es que no son tan imprecisos. Entonces, que si dices que un médico experto determina, dices, bueno, sí, pero ¿cuál médico, no?
Ahora yo creo que cualquier súper buen médico, súper buen especialista te diría, sí, pero yo sé de mi área, ¿no? O sea, un neurocirujano nunca se va a meter, o sea, no se cree un todo, realmente son más modestos en cuanto más especializados están. Te dicen, sí, pero yo no te voy a decir qué pasa a nivel endocrino, ve con el endocrino. Yo no te voy a decir qué pasa a nivel oncol, ve con el oncol, ¿no? Entonces, habría que ver cuál experto le vas a dar ese trabajo de corregir a la IA, y más bien sería como se ha hecho hace muchísimos años con los comités de expertos y con los comités de ética, pero una persona, 2 o 3, yo creo que no, más bien sería un conjunto de expertos, pero esa no es la gran novedad, porque ya tiene tiempo que lo están haciendo, y una vez más, pues ya tiene tiempo también que sí está demostrado, sin ninguna inteligencia artificial, que la toma de decisiones tiene una mayor probabilidad de error si tú quieres generar la información por ti mismo. Pero a lo mejor esto que tú dices, ok, no es novedoso a lo mejor en el área de la salud, pero ahorita que te escuchaba, pues a lo mejor esa experiencia que dices, a ver, tiene que haber un comité que es el que va a hacer que las respuestas que te dé la máquina sean lo más objetivas posible. Bueno, eso mismo lo podrías utilizar para otros ámbitos como la educación. Sí. O sea, por ejemplo, vamos a pensar que quieres utilizar la IA para materias de índice de reprobación muy alta, cálculo integral. Bueno, no es que un profesor solo te desarrolle el programa la entrene. Será mucho mejor si un grupo de profesores expertos en introducción al cálculo entrenan a ese asistente que va a ayudar al alumnado y que pueda hacer predicciones además en fin. Habría que recuperar eso, ¿no? Eso me parece interesante. Muy bien. Oye, Paula, otra pregunta. Digo, hace rato mencionaba que tu campo de estudio es la filosofía de la ciencia, las ciencias cognitivas. Para el auditorio, incluso para tu servidora, a lo mejor no es tan claro el puente entre filosofía e inteligencia artificial. Pero ¿por qué alguien que decide estudiar inteligencia artificial o dedicarse al desarrollo de la inteligencia artificial también debería de prestarle atención al estudio de la filosofía? ¿Cómo la filosofía podría ayudarnos pues a comprender mejor la inteligencia artificial? Sí. Bueno, en mi opinión, la filosofía simplemente es un conjunto como de metodologías respecto a cómo abordar los problemas. Digamos que la filosofía no es que te metas a estudiar una licenciatura como, pues, qué hizo Platón, los presocráticos, etcétera, en la modernidad. O sea, que veas toda la historia de la filosofía en términos de las corrientes del pensamiento. ¿Por qué? Pues porque la filosofía siempre ha estado interesada en lo que podríamos llamar problemas recalcitrantes, ¿no? Uh-huh. Aristóteles estaba interesado en la botánica, en la zoología, en qué es ser un buen ciudadano, la ética, etcétera. Entonces, si uno estudiara a esos grandes filósofos, Descartes hizo el plano cartesiano, que es tan útil para los matemáticos, vale para todos, ¿no? Uh-huh. Pero también estuvo muy interesado en las estructuras acerca, no solo en el problema de qué es la mente, sino cuáles son las estructuras que se correlacionan y que codifican para lo que nosotros pensamos. Entonces, la filosofía no es una licenciatura, la filosofía es un acercamiento genuino, una inquietud para resolver ciertos problemas. Actualmente, pues los seminarios o pensar en inteligencia artificial. Pues inteligencia artificial tiene una parte computacional, una parte muy técnica, una parte matemática, pero también tiene un conjunto de teorías asociadas y muchísima historia detrás. Entonces, al menos en mi visión, la filosofía es simplemente un conjunto de herramientas de análisis conceptual, pues hacer una serie de ingenierías inversas respecto a la historia de las ideas, aplicar otras que fueron muy útiles en otros tiempos para estos problemas concretos que tenemos en la actualidad. Entonces, dado que la filosofía es ese conjunto de herramientas, es como si tuvieras una navaja suiza que te sirve para abordar muchos otros problemas. Entonces yo ahí veo la relación directa.
En términos más biográficos, pues a mí me tocó hacer una tesis, hacer un libro de cuáles son las relaciones entre cuáles son los procesos de especialización cerebral y muchas de las teorías que hay detrás sobre cómo nosotros procesamos información en términos cognitivos. Una muy preponderante fue la modularidad cognitiva, que no es que haya salido de la filosofía ni de las ciencias cognitivas, sino cuáles son esos supuestos básicos con los cuales conceptualizamos nosotros la manera en que pensamos, cómo clasificamos información. Entonces, el nosotros preguntarnos acerca de cómo pensamos los humanos involucra muchísimas dimensiones. Por ejemplo, desde la muy neurocientífica, que te va a decir, si tú estudias el cerebro de distintas especies, los humanos, muchas otras especies, vas a ver que el cerebro se estructura de maneras similares ante problemas y retos adaptativos muy similares. Entonces, necesitas mucha biología, necesitas saber mucho acerca de cómo está estructurado el cerebro, las restricciones que tiene. El que nosotros tenemos es un cerebro muy caro. A diferencia de muchas otras especies que pueden pasar más tiempo sin comer, nosotros mínimo tenemos que comer una vez al día mucho, tenemos que comer proteína. Entonces, esas son restricciones biológico-evolutivas que siempre ha tenido nuestro cerebro. El que nosotros tengamos sesgos tiene que ver con el hecho de que nuestro cerebro pues es flojo, ¿no? O sea, nosotros asociamos ideas, no es que estemos razonando todo el tiempo, no hay cerebro que pueda llevar a cabo un razonamiento de todos los procesos y pasos que tenemos que hacer a lo largo del día. Simplemente no sería tratable. Por lo cual pensar que vamos a tener un razonamiento perfecto o que somos sumamente racionales es simplemente una reminiscencia de esta como antropocentrismo. Pero realmente hay muchas consideraciones que tenemos que incorporar para dar cuenta de por qué pensamos así. Y que no es que esté necesariamente defectuoso, sino que nosotros necesitamos dar respuesta a ciertos problemas que tenemos que enfrentar. Pero pensemos en un león. Un león comparado con un cuervo es sumamente inteligente, ¿no? Inteligente un cuervo, ¿no? Porque todavía no tiene ni neocorteza, tiene un precursor que es el palio, y sin embargo puede jugar, imitar, esconder comida de sus semejantes. En un carrusel de comida puede elegir la que más le gusta, si le pones una fruta, un bombón, etcétera. Y la cuarta es un pedazo de tocino frito, va a aprender muy rápido que la otro no se lo va a comer y va a esperar a que pase el tocino frito. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que él necesita resolver adaptativamente, es muy sofisticada su comprensión. Y en cambio, un león es un mamífero, ¿no? Tiene neocorteza, digamos, estructuralmente le da para mucho, pero no necesita ambientalmente llevar a cabo procesos complejos de razonamiento. Entonces, a esas restricciones de qué es lo que uno necesita en su medio ambiente, eso también va a impactar y va a explicar el cómo pensamos. Entonces, yo encuentro esa parte muy fascinante porque necesitas estructurar muchísima información de muchas disciplinas para dar cuenta y entender de una manera como no necesariamente pesimista, ¿no? De que nuestra racionalidad es muy chapa, lo que se nos da a los humanos, pero tampoco optimista de somos muy inteligentes, porque eso tampoco es Pero a ver, lo veo de esta manera, a ver si, como lo planteas, es el estudiar la filosofía también puede ser de gran utilidad como para desarrollar esa reflexión crítica sobre la inteligencia artificial. O sea, nos permitiría dejar de enfocarnos en mira lo rápido que hace las cosas para pensar en el cómo debería de ser, ¿no? El cómo debería de ser o qué quisiéramos que fuera. Y no nada más concentrados en la parte, en la parte operativa. Es un poco como yo lo veo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno. Bueno, Paula, y finalmente, pues, ¿qué mensaje le quisieras dar a las jóvenes que estén interesadas en dedicarse al estudio de la inteligencia artificial? Pues que adoren la inteligencia artificial, pero que no desatiendan la parte analógica que llevamos, o sea, lo que nos permitió
Uno puede leer a todos estos teóricos fascinantes acerca de por qué sobrevivimos. Simplemente a nivel de divulgación podremos escuchar y leer los libros de Harari, porque pues, es un bestseller, vende más de 30 millones de libros al año. Entonces, él sintetiza, no es que sean suyas, ¿no? Sintetiza mucho del conocimiento que se tiene al respecto de la inteligencia artificial, pero sobre todo de esta natural que no es artificial de los humanos, y que te va a explicar que la sobredimensión que nosotros le damos a un tipo, esta es la que tenemos de moda, pero hace 20 años pues el impacto del internet también mitigó muchos procesos que llevábamos a cabo antes y que ya no se fomentan. Les podría mencionar el caso de la esclera. Hace poquito me invitaron a una charla y platicábamos acerca de cómo la esclera, la parte blanca del ojo, que es un tejido conjuntivo que te sirve para sujetar el ojo y toda la estructura, pero también tiene una función social y hay muchas hipótesis al respecto de que te permite ver hacia dónde están mirando las demás personas, prevenir peligros. Es decir, tú ves que alguien está muy impactado, hace una cara de susto y vas a ver la cara y vas a ver los ojos. Los chimpancés dicen que ven más la dirección de la cara, de la cabeza, pero nosotros nos basamos mucho en los ojos. ¿Quién más tiene esclera blanca? Los pelos, ¿no? Los gatos. Y entonces llevó miles de años el tener una esclera blanca porque es una codificación social muy útil, el ver hacia dónde están mirando las demás personas, seguir la mirada. Y sin embargo ahora se ha visto que con la sobreexposición después de la pandemia, con la sobreexposición a dispositivos electrónicos, nosotros cada vez vemos menos los ojos, cada vez vemos menos a nuestro mundo alrededor. Es como si hubiéramos tenido una presión selectiva artificial en nuestros tiempos que produce una miopía mucho mayor, pero no es una exageración, realmente es que con el tiempo y con las demandas adaptativas sí van cambiando las exigencias y esa tenemos hoy en día. De modo que el que se esté documentando que aún con los filtros de luz azul, hacer el intercambio o el descanso de la mirada no están siendo suficientes y sí estamos perdiendo agudeza visual muy pronto. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Entonces, eso te dice de cómo muchas otras capacidades y de hecho rasgos que actualmente o que fueron muy, muy importantes para nosotros para sobrevivir como especie, están, de acuerdo en estas demandas actuales, están viéndose afectadas. Entonces, no es una exageración, es sí una invitación a adorar la inteligencia artificial, pero también seguir preservando las funciones de memoria, aprenderte los números telefónicos, interactuar con las personas, porque este es un ejemplo, pero hay muchísimos de las facultades que estamos perdiendo por no salir, por no, simplemente ahora, ¿no? En el último año o un poquito más, que toda la información nos la ponen con subtítulos y entonces ya no vemos ni siquiera las manos ni la cara de las personas, ya no digas los ojos, ya solo estás leyendo las letras. Sí. Fíjate que, perdón que te interrumpa, ahorita que decías esto, viene a mí uno de los primeros resultados del Censo Nacional de el uso y percepción de la inteligencia artificial en la educación superior. La juventud reporta que, bueno, la utilizan en un 20% para terapia emocional y dentro de los usos que le dan está el para tener alguien con quien hablar. Entonces sí está preocupante esto que tú dices. Por lo tanto, pues sí, es algo que hay que, pues, como tú dices, no hay que perder el foco, ¿no? Está bien interesarse, pero no solo enfocarse en la parte técnica, sino seguir haciendo estas preguntas incómodas, que es lo que yo me llevo, bueno, no incómodas, sino estas preguntas disparadoras o detonadoras, ¿no? Yo me llevo de tu intervención esto de que la inteligencia artificial no empieza con el código, sino justamente con reflexionar sobre cómo funciona la mente, cómo se produce el conocimiento, sobre la responsabilidad en el uso de estas herramientas, pues por los impactos que puede llegar a tener en la sociedad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Paula, por tu participación el día de hoy y al auditorio invitarlos a que nos sigan en Algoritmo Femenino. Denle un like a este video, por favor. Gracias, saludos. Gracias.